Paula alistaba su maleta rápidamente. Ella miró el reloj que se encontraba al otro lado de la habitación que compartía con su esposo. Él llegaría pronto del trabajo y la mujer no quería cruzárselo. Pronto salió de la habitación, caminando rápidamente hacia la salida de su casa. Pero cuando se encontraba a la mitad del camino, pudo escuchar una pequeña voz que la llamaba desde la habitación que se encontraba junto a la suya. El corazón se le estrujó al ver a su hijo, quien salió corriendo a su encuentro. Ella lo había dejado distraído garabateando en una hoja en blanco que había conseguido. Normalmente, el pequeño Eduardo no se movía de su lugar y se concentraba tanto en sus dibujos que no notaba lo que sucedía a su alrededor, hasta que terminaba. Pero justo aquel día fue diferente, como si presintiera que su madre se iba a ir de la casa aquel día, por lo que la siguió hasta la entrada del lugar, apurado para que no lo dejase atrás. La mujer miró a su hijo y lágrimas se formaron en sus ojos. Ella realmente no quería dejarlo. En realidad, había sopesado la idea de llevárselo consigo, pero ella sabía bien que su esposo no descansaría hasta dar con su paradero si era así, por lo que tuvo que dejarlo, prometiéndose a sí misma que algún día volvería con él y recuperaría el tiempo perdido, pues en aquel momento ella debía aprovechar la oportunidad que le daba la vida. Finalmente había encontrado a un hombre al que realmente amaba, y él estaba dispuesto a darlo todo por ella. Paula le inventó una excusa tonta a su pequeño hijo, y luego le cerró la puerta en la cara, dejando a Eduardo sumido en llanto, pues aunque él no sabía que después de ese día no volvería a ver a su madre por mucho tiempo, éste lo presentía en su corazón, y sollozó hasta que finalmente su padre llegó a casa y lo encontró en aquella situación. El hombre pronto enfureció con su esposa por haber dejado a su pequeño de esa manera, pues él creía que ella podía haber marchado a la tienda, considerándola una irresponsable. Pero conforme las horas fueron pasando y ésta no regresó, él comenzó a desesperarse. Así que mientras consideraba la idea de llamar a las autoridades para que ellos le ayudaran a ubicarla, el esposo vio de reojo que las cosas que ella solía tener encima de la mesa de noche que se encontraba en su habitación ya no estaban. Pronto un escalofrío lo invadió y al abrir el armario se llevó una gran sorpresa, pues no halló ninguna de sus pertenencias. Para aquel entonces, Paula ya se encontraba rumbo al norte del país. Ella iba en el auto de su amante mientras él manejaba. José le había prometido la luna y las estrellas si ella accedía a irse con él, pues el hombre había sido ascendido de puesto, pero lo enviarían a otra ciudad a cumplir con sus obligaciones. Y éste, al darse cuenta que su amorío con Paula estaba a punto de terminar, le había propuesto que se mudase con él, pues sólo así podrían ser felices juntos y libres de todas las ataduras que tenían. La mujer en un primer momento había dudado de aquello, pero luego se dijo que jamás se encontraría un amor como aquel, tan puro y desenfrenado, algo que no había sentido con su esposo ni en los primeros años de relación, por lo que dejó toda su vida de lado por apostarle al amor. En los primeros meses, Paula pensó que había tomado la decisión correcta,
y a pesar de que en el camino había tenido que dejar a su hijo, quien constantemente se le aparecía en sueños. Pero después de eso, ella comenzó a disfrutar de su nueva vida junto a su amado. José la trataba como una reina, algo que jamás había tenido con su ex esposo, por lo que al parecer él estaba cumpliendo con cada una de las promesas que le había hecho en el pasado. Lamentablemente, el trabajo que su nueva pareja tenía era muy sacrificado, pues él debía hacer horas extra durante la noche o el día. En realidad, no tenía un horario fijo, pues debía salir de improviso si así lo requería sus altos mandos. Aquello fue así desde un principio, por lo que a Paula no le extrañó que José se ausentara durante mucho tiempo mientras vivían en aquella nueva ciudad, por lo que no se preguntó el por qué éste hacía muchas más horas de las que estaba acostumbrado. Paula jamás imaginó que lo que tú le haces a las personas puede traer repercusiones. Así que cuando ella engañó a su esposo con otro hombre, en vez de poner distancia, cuando se dio cuenta que las cosas no estaban funcionando, ella nunca pensó que le tocaría vivir exactamente lo mismo. Solo que José no pudo huir con su amante tal y como ella lo había hecho, pues la mujer con la que él tenía un amorío falleció momentos después de haber traído al mundo a la pequeña hija del hombre. La pobre Paula llegó a enterarse de toda la situación por el propio José, quien, desesperado y sin tener a nadie a quien contárselo, terminó confesándoselo a ella. El hombre pensó que debido a todo el amor que esa mujer sentía hacia él, le sería muy fácil convencerla de acoger a la pequeñita, quien en aquel momento había quedado huérfana y estaba a punto de ser trasladada a un orfanato. Paula sintió que el corazón se le partía en dos y se dijo que aquello se lo merecía por todo lo que había hecho en su vida, pues además de traicionar a su ex esposo y abandonarlo sin ninguna explicación, también dejó atrás a su hijo, de quien no había vuelto a saber en todo aquel tiempo, pues ella dudaba que su padre se lo permitiera, debido a todo el daño que le había hecho, algo por lo que no dejaba de sentir remordimiento. Pero enterarse de que José le había hecho exactamente lo mismo fue la gota que rebalsó el vaso, pues ella había dejado de lado su vida entera para irse con él, y éste le pagaba de aquella manera. Pero José era muy hábil, y éste supo cómo manejar la situación, diciéndole que todo aquello solo pasó una vez en una noche de tragos, y que fue porque él no estaba seguro de que ella sería capaz de dejar a su esposo. Así que se refugió en otra mujer, y ahora no podía hacerse de la vista gorda cuando tenía a una pequeñita quien necesitaba su apoyo. El hombre convenció a Paula de que la bebé no tenía la culpa de sus acciones. Así también, él supo cómo manejarla a su antojo, pues la condujo hacia el centro médico en donde ésta se encontraba al cuidado de las enfermeras. Y al verla, la mujer no pudo evitar sentir cómo el corazón se le estrechaba, pues su instinto maternal le dijo que darla en adopción sería un error. Por lo que después de meditar por mucho tiempo, ella llegó a la conclusión que no iba a echar a perder la relación más maravillosa que había tenido por un simple desliz. Además, José había tenido que soportar en un pasado que ella estuviera con su esposo cuando ellos comenzaron a frecuentarse. Así que dejó de lado todo aquello
y se dedicó a empezar de cero, accediendo a que esa pequeña viviera en su hogar, pero con la condición de que ella no se haría cargo. Con el paso de los días, la mujer no pudo evitar que sus instintos maternales salieran a flote, pues le era imposible hacer oídos sordos. Paula despertó en medio de la noche. Ella no estaba acostumbrada a que su sueño se interrumpiera, pero no podía dejar que la pequeñita que se encontraba en la otra habitación siguiera llorando de aquella manera. La mujer caminó media dormida aún, por el largo pasillo hasta llegar a donde ella se encontraba. Al parecer, algo en el exterior la había despertado, pues los ruidos se podían escuchar a través de la ventana abierta. Paula se dijo que debía tratarse de algún animal, por lo que tomó a la bebé entre sus brazos para calmarla contra su pecho, como si aquello hubiera sido todo lo que la pequeña Ana quería. Se calmó e intuitivamente buscó el pecho de la mujer, y Paula comprendió que debía tener hambre. Ella sintió un pequeño dolor en el corazón, pues lamentablemente no podía alimentarla de aquella manera, pues no era su madre, pero la pequeñita poco entendía de eso. Paula en aquel momento sintió un pequeño cosquilleo en el corazón, pero se dijo que aquello no era correcto. Ella no debía estar teniendo sentimientos hacia esa bebé que no era suya. Pero al sentirla junto a su pecho y ver cómo sus pequeños ojitos la buscaban por toda la casa, ella comenzó a compadecerse de Ana. Así también, conforme el tiempo fue pasando, las dos se complementaron a tal punto que parecían madre e hija. A los ojos de los demás, ellas lo eran, y aunque Paula sabía bien que eso no era así, su corazón la aceptó como tal desde un primer momento, aún en contra de su voluntad. En ocasiones, la mujer se sentía culpable por estar dándole amor a una pequeñita que no era suya, en lugar de a su propio hijo, de quien no había vuelto a saber en mucho tiempo, pues ella puso las necesidades de José por encima de las suyas, y se repetía constantemente que se debía al amor que sentía por él. Las circunstancias la habían llevado hasta allí, por lo que volcó todo lo que tenía para dar en Ana, quien fue creciendo sin saber la verdad sobre su procedencia. Ana era una pequeña muy feliz. Paula jamás hizo diferencia con ella y la mantuvo a su lado como si fuera suya, dando lo mejor de sí para que creciera sintiéndose amada, tratando de compensar la falta que hacía su padre en casa, ya que José solía trabajar muchas horas para poder traer el dinero que su familia necesitaba, o al menos eso creía Paula, quien constantemente se quedaba sola con toda la responsabilidad que conllevaba criar a una hija. Pero para ella no era problema alguno. Al contrario, la pequeña Ana era su adoración y pronto dejó de lado todo recuerdo de lo que pasó algún día y se dijo que aquella era su hija, pues la estaba criando a su imagen y semejanza. Pero un día todo cambió para la mujer, quien pensaba que su vida era perfecta y que nada podía volver a arruinarla, pues comenzó a notar comportamientos extraños en su pareja, quien llegaba a casa oliendo a un perfume que no era el suyo, y además solía salir a contestar el teléfono, algo que él jamás hacía en el pasado. Por lo que con el paso de los meses, ella le prestó mucha más atención, pensando que tal vez le estaba sucediendo algo en el trabajo, pues nunca faltaban los problemas.
pero lo que descubrió la dejó con el corazón partido en dos por segunda vez en la vida. Pues esta vez Paula pudo ver los diferentes mensajes que José se enviaba con una mujer. Ella descubrió que él no hacía horas extras como afirmaba, sino que se citaba con esa extraña todos los días y pasaba mucho más tiempo con ella que con su familia. Algo que le dolió en el alma, pues ella era la tonta que se quedaba cuidando a la hija que había tenido con otra mujer, para que él tuviera el tiempo suficiente para engañarla. Paula apretó las manos a sus lados y rechinó los dientes intentando calmarse para poder pensar mejor. Pero todo se le salió de control cuando su pequeña apareció en el lugar y con una voz muy dulce le preguntó: «¿Estás bien, mami? ¿Te pasa algo?». Aquella inocente pregunta hizo que la mujer se exasperara. Nada estaba bien en su vida. Ella se encontraba junto a un hombre quien solía serle infiel y la mantenía engañada todo el tiempo. Además, estaba criando a una pequeña que no era suya y no había vuelto a saber de su hijo, por lo que en aquel momento sentía que su vida era un completo desastre. Paula aquella noche esperó que su esposo llegara. Ella solía dormirse cuando él se demoraba, pero esta vez lo esperó sentada en la cama con la mirada perdida y repitiendo en su mente que todo lo que habían construido durante tantos años no era más que una simple mentira, pues ella había dado todo de sí a aquel hombre, quien no la valoraba en realidad. Finalmente, cuando pudo escuchar el auto de José parqueándose en la entrada de la casa, la mujer comenzó a temblar. Al otro lado de la habitación tenía las maletas listas. Ella no pensaba quedarse en ese lugar ni un minuto más, por lo que aquel hombre debía vérsela solo desde ese momento. Pero antes, ella tenía unas cuantas cosas que decirle. Minutos después, Paula supo que José se encontraba subiendo las escaleras, pues los pesados pasos se escuchaban a través del piso de madera que tenían. El hombre abrió la puerta de la habitación lentamente como acostumbraba, pues no quería que su mujer se enterara de que estaba llegando a tan altas horas de la noche. Pero sus ojos se abrieron de par en par al verla sentada en medio de la habitación, mientras le dirigía una mirada que hizo que el cuerpo del hombre se erizara. Este tan pronto vio el rostro hinchado de Paula de tanto llorar, supo que algo había sucedido en su ausencia, pero ni siquiera se le pasó por la cabeza que finalmente lo habían descubierto, pues llevaba tanto tiempo engañándola que aquello era completamente imposible, pues él creía que esa mujer se encontraba tan ciega de amor que sería capaz de seguir tragándose sus mentiras por muchos años más. Pero la verdad era que Paula había abierto los ojos y dejó de lado todo el amor que sentía por él para dar paso al rencor, por lo que ésta le echó en cara cada una de las cosas que había descubierto aquella tarde. Los gritos se pudieron escuchar en toda la casa. La mujer finalmente desató su enojo con él y entre lágrimas le dijo que no quería volver a verlo nunca más. Ella salió de la habitación rápidamente, evitando las excusas baratas que José tenía para darle, pues en un pasado había sido tan tonta para creer en sus mentiras. Pero ahora todo era diferente.
ella no estaba dispuesta a soportar algo así nunca más, por lo que tomó sus maletas y sin mirar atrás caminó decidida hacia la salida. Pero de pronto pudo escuchar los pasos apresurados de la pequeña Ana detrás de ella, mientras sollozaba y le pedía a su madre que no se fuera, pues ellas dos eran muy unidas y le iba a hacer mucha falta. Para Paula, aquella escena se le hizo muy parecida a la que vivió hace tanto tiempo. Los ojos se le llenaron de lágrimas al recordar a su pequeño Eduardo. Pronto ella se dijo que debía regresar para recuperar el tiempo perdido con su hijo, culpándose por lo tonta que había sido al creer en las mentiras de José, así también por haberse hecho cargo de una pequeña que no era suya, por lo que en aquel momento ignoró completamente a Ana y siguió su camino sin importarle nada en aquel momento, recobrando la comunicación con su querido Eduardo después de tantos años, quien lamentablemente rechazó su cercanía en cuanto la vio, algo que la mujer comprendió perfectamente, pero nunca dejó de intentar acercarse a él, tratando de obtener su perdón. A partir de ese día, la pequeña Ana sintió que el mundo se le acababa, pues nunca más volvió a ver a su madre. José, su padre, cayó en una gran depresión. Este se culpaba por sus acciones y se refugió en la bebida, dándole a Ana un pésimo ejemplo, así como también una vida bastante difícil, pues a la pequeña le tocó lidiar con un padre que tomaba hasta quedar inconsciente. Y en muchas ocasiones ella había hecho el papel de la madre del hombre, cuando en realidad aún necesitaba de alguien quien guiase su vida. Todo aquello generó que la pequeña creciera pensando que ella debía tener algo malo, para que su madre rechazara llevarla con ella cuando se marchó, por lo que su autoestima se encontraba por los suelos, pero intentaba disimularlo ante los demás. Con el paso del tiempo, ella pudo ingresar a la universidad y dejó atrás la vida que llevaba con su padre. La jovencita no quería volver a casa debido a todo lo que había vivido allí, y se refugió en los estudios. Ana no sabía lo mal que se encontraba hasta que una amiga le aconsejó asistir por ayuda psicológica, en donde pudo comenzar a sanar, perdonando a su padre por sus comportamientos durante tantos años. Pero lo único que le faltaba era volver a ver a su madre, para que juntas tuvieran la conversación que tanto había añorado durante esos años, y así poder perdonarla por haberla dejado. Cuando finalmente la muchacha se sentía mucho mejor, ella se abrió al amor. Así conoció a Eduardo, un hombre unos años mayor, pero le daba la seguridad que en el pasado ella no había tenido en su hogar. Él era muy reservado a diferencia de la joven, quien había aprendido a expresarse gracias a las múltiples terapias que aún llevaba. Pero los dos se complementaban y se entendían. Pero algo que a Ana le extrañaba de él era que cada vez que le pedía conocer a su madre, éste se enojaba muchísimo y soltaba un rotundo no. Después de eso, pasaba muchos días sin hablarle, algo que Ana no comprendía, pero le daba su espacio, pues quería que él le contase todo a su tiempo, hasta que el día finalmente llegó, pues cuando él le propuso matrimonio después de varios años de noviazgo, aquella noche entre sollozos, éste le abrió su corazón
y le confesó el por qué no hablaba de su madre. Ella nos abandonó a papá y a mí cuando aún era un pequeño, y eso es algo que nunca olvidaré. En realidad, me buscó años después, y cada mes me envía dinero intentando compensar la falta que me hizo en el pasado. Pero nada de eso sirve, pues tengo guardado en el corazón un gran resentimiento que no me deja sanar. Ana en aquel momento comprendió que su amado Eduardo pasaba por un problema similar al que ella había tenido en el pasado con su madre, por lo que habló con él y le propuso ir juntos a un especialista que le ayudaría a sanar con el tiempo, y tal vez si veía nuevamente a su madre, podían arreglar sus problemas. Gracias a aquel consejo, Eduardo pudo sacar todos aquellos sentimientos encontrados que tenía dentro de su corazón. Y finalmente tuvo el valor de llamar a su madre. Ellos hablaron mucho y él le contó sobre la maravillosa mujer con la que se casaría. Asimismo, la invitó a su boda, intentando hacer las paces. Pero lo que Eduardo no se esperaba era que el día más feliz de su vida sería arruinado por esa mujer, quien armó un escándalo en medio de la iglesia cuando finalmente vio ingresar a su futura esposa del brazo de su padre, don José, un antiguo policía, quien en aquel momento se encontraba jubilado y había logrado hacer las paces con su hija. Doña Paula se puso en medio de la novia y Eduardo, diciendo algo que dejó a todos conmocionados. «No te puedes casar con esa mujer, te lo prohíbo». Ana miró con grandes ojos a su suegra y la reconoció inmediatamente. «Mamá, ¿eres tú?». Ana no pudo evitar balbucear y luego un fuerte mareo la invadió, desestabilizándose y quedando desmayada frente a todos debido a la impresión. Doña Paula salió corriendo de la iglesia. Tenía muchos sentimientos encontrados en aquel momento. Cuando finalmente Eduardo atendió a su futura esposa, éste salió en busca de su madre para que ella le diera explicaciones, pues ¿cómo era posible que ella fuera la madre de los dos? Aquello horrorizó al hombre, pero Paula finalmente pudo contarle la verdad de los hechos. Ella no es tu hermana realmente, pero la crié por mucho tiempo como si fuera mi hija. Lamentablemente, esa mujer no debe ser buena para ti, pues fue criada por su padre, quien es el peor hombre que se pudo cruzar en mi camino. Él me alentó a dejar mi familia para luego engañarme de la peor manera. No quiero que te pase lo mismo que a mí. Esa familia no es para nada buena. Eduardo escuchó incrédulo a su madre, pero después de analizar la situación, él consideró que tanto Ana como ella debían hablar, pues su futura esposa merecía saber la verdad sobre su origen. Y al parecer, su madre no conocía realmente a aquella muchacha y simplemente la juzgaba porque creía que era la viva imagen de su padre, cuando en realidad ella era una mujer llena de bondad y con un corazón enorme. Fue así como aquellas dos mujeres pudieron hablar después de tantos años y se aclararon cada uno de los malos entendidos. Finalmente pudieron comprenderse la una a la otra, dejando atrás todo lo del pasado y viendo hacia adelante. Ese día, Paula comprendió que todo el tiempo la del error había sido ella, y que en realidad sus dos hijos merecían ser felices juntos, pues ya habían pasado por muchas dificultades en sus vidas por culpa de sus padres. Gracias a Dios,
esas dos almas pudieron unirse. Así también formaron un hogar en donde juraron no repetir los errores de sus padres. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en otra historia más. Te envío como siempre un fuerte abrazo y te espero con la siguiente historia. Bendiciones para todos.